Bueno, tengan una muy buena tarde todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora en las conferencias de conocimiento de sí mismos. Sean todos bienvenidos a esta conferencia tan interesante. Hoy vamos a hablar sobre un método, el método para llegar a despertar nuestra conciencia, método para el despertar de la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces sean todos bienvenidos a este tema. Vamos a esperar unos 2-3 minuticos mientras más personas se van uniendo para empezar la conferencia de la fase A, la conferencia número 30 de este curso de 50 conferencias. Entonces sean todos bienvenidos a esta conferencia. Les recuerdo que todos de martes a domingo, podríamos decirlo, en esta página estamos realizando las conferencias de la fase A. Y los días lunes, como ayer fue lunes, vimos las conferencias de la fase B. Los días viernes a las 6 de la tarde estamos haciendo prácticas guiadas. De igual forma, por Google Meet, estamos enviando a los grupos de WhatsApp los links para hacer prácticas guiadas con diferentes instructores del conocimiento de sí mismo. Bueno, entonces sean todos bienvenidos a la conferencia del día de hoy, del ciclo de entre semana. Les recuerdo también que este ciclo se está dictando los martes y la conferencia número 31 en este caso se estará realizando el día jueves, para que todos estén muy pendientes. Por acá vamos saludando a Kevin. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido. También está por acá Lorena Arias, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones también para ti. Isabel también por acá con nosotros. Anderson también, hola Anderson, ¿cómo estás? Bienvenido. Carmen también, buenas tardes. Leo, Cristian Rafael también saludándonos por acá, desde Canadá, si no estoy mal. Andrea también está por acá. Andrea Gualteros también, un saludo muy especial para ti, Andrea. También está por acá Jessica de la Rosa también, que nos saluda desde México. Sean todos bienvenidos a esta conferencia tan interesante. Si tienen la posibilidad de compartir en algunos grupos que tengan de Facebook, pues qué bueno sería para que este conocimiento cada vez le llegue a más y más y más personas. Este tema es muy bonito porque nos va a enseñar un paso a paso, una metodología que cada uno de nosotros tenemos que seguir para hacer dos trabajos. Uno va a hacer despertar el 3% de conciencia porque está dormido lamentablemente, y el otro va a ser el paso a paso para llegar a despertar el 97% al que vamos a llamar la conciencia subjetiva. Entonces es una conferencia muy cortica pero muy sustanciosa, y pues vamos a explicarla el día de hoy. Bueno, por acá también está Francia Duque, ¿cómo estás? Bienvenida. Eucaris también, buenas tardes desde Santa Marta. Bueno, un saludo también para todos los hermanos de la costa atlántica. También por acá está Refugio Pineda, buenas tardes. A ver si puedes anotar en el grupo para las conferencias desde México. Claro, Refugio, mira que si tienes la posibilidad, entra a la descripción de acá de este video y al final vas a encontrar un link. Tú simplemente clicas en ese link y con gusto te agregamos a los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Si quieres hacer eso de una vez, para que ingreses de una vez al grupo de WhatsApp y así puedas llegar a tener la información. Que por ejemplo esta conferencia también la estaremos enviando en audio para las personas que de pronto no tengan en este momento datos y no puedan ver la conferencia en directo. Entonces también la estamos enviando en audio. Bueno, también está por acá Oliver, buenas tardes. Leo, saludos desde Medellín. Bueno, un saludo a Oliver y a todos los compañeros desde Medellín. También por acá ya llegó José Ramírez. También por acá está llegando Joana Montoya. Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Y bueno, vamos a empezar entonces la conferencia del día de hoy. Es un tema muy interesante. También por acá ya llega Verónica Díaz saludándonos desde Chile, desde Villa, si no estoy mal, Villa del Mar. Bueno, entonces, como les iba comentando, vamos a hablar sobre el método para el despertar de la conciencia.
las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, acá ya podemos ver que la conferencia se va a basar en, podríamos decirlo así, en tres pasos, ¿sí? El primero, pues es que nosotros conozcamos que tenemos una conciencia que vamos a llamar la conciencia objetiva y otra conciencia que se llama la conciencia subjetiva. Vamos a mirar el estado actual en el que se encuentran, qué trabajos tenemos que realizar y por último, entonces ya vamos a explicar el método, la metodología, el paso a paso, como podríamos decirlo así, la receta que tenemos que realizar para poder que nuestra conciencia se despierte y poder liberar el ego, liberar la conciencia atrapada en el ego. ¿Listo? Les recuerdo que las dudas que tengan nos las pueden dejar, claro que sí, en los comentarios y al final de la intervención entonces pasaremos a tratar de dar solución a estas incógnitas. ¿Listo? Bueno, esperen un segundito que me estoy viendo como transparente. Listo, ya. Entonces, ahora sí, empecemos la conferencia del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué es algo objetivo y qué es algo subjetivo, como para que vayamos entrando en contexto. Entonces, vamos a hablar que lo objetivo es aquello que persigue el propósito por el cual fue creado o fue gestado. En este caso, vamos a hablar que nosotros fuimos creados con un objetivo. Entonces, hay una conciencia dentro de nosotros que va a buscar ese objetivo original. Entonces, por eso vamos a hablar de que existen dos conciencias. Una conciencia que tiene ese propósito, buscar la razón de la existencia, es buscar lo real, ¿sí? Siempre mirar hacia el punto exacto que nos va a ayudar a la liberación. Entonces, eso es lo que vamos a llamar como lo objetivo, que percibe el principio por el cual fue concebido. En este caso, como vamos a hablar de la conciencia, entonces es una conciencia que siempre persigue ese fin. Y esa es la razón por la cual cuando se activa esa conciencia nosotros sentimos un deseo grande de despertar. Y si no estamos haciendo algo relacionado con el despertar de la conciencia, esa conciencia que se llama la conciencia objetiva, como que nos hace sentir que estamos como en el lugar equivocado, que algo estamos haciendo mal, que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pero así como tenemos una conciencia objetiva, también tenemos una conciencia subjetiva. Entonces, ¿qué vendría a ser lo subjetivo? Pues lo subjetivo viene a ser algo que no persigue el propósito por el cual fue concebido. ¿Sí? No, en este caso recordemos que nuestro objetivo es buscar la autorrealización íntima del ser. Y en este caso lo subjetivo sería todo lo que no tiene que ver con ese objetivo. Hablamos, por ejemplo, de ya como en el proceso de la autorrealización, tenemos una conciencia que en vez de buscar la autorrealización, quiere buscar es dinero. Y eso no tiene que ver nada con ese trabajo del despertar de la conciencia. Pero hay algo dentro de nosotros que reclama el dinero, la riqueza. Otra parte dentro de nosotros puede reclamar orgullo, estatus, querer subir a un estrato más alto, tener un carro o una moto o algo que nos ayude a subir como de ese estatus, conseguir un mejor trabajo, mostrarnos ante los demás como personas exitosas. Ahí vamos a encontrar que sí, hay una parte dentro de nosotros que es subjetiva. Otra parte dentro de nosotros quiere llegar a vengarse de alguien. Otra parte dentro de nosotros quiere conseguir muchas mujeres. En el caso de la mujer tal vez muchos varones. O simplemente a alguien que sea del prototipo de uno. Y ahí vamos a encontrar que eso es completamente subjetivo. Entonces, partiendo de esa breve explicación de lo que vendría siendo lo objetivo y vendría siendo lo subjetivo, entonces vamos a hablar que dentro de nosotros mismos existe una conciencia que vamos a llamar la conciencia objetiva. Esa conciencia objetiva es la que podemos ver acá en nuestra gráfica. Es nuestro famoso 3% de conciencia y ella
tiene la función o el objetivo de lograr la autorrealización íntima del ser. Pero hay un problema con esa conciencia objetiva o con ese 3%. El problema es que esta conciencia se durmió. ¿Y qué quiere decir que se durmió? Que en este momento está fascinada con las cosas de la personalidad. Y nosotros tenemos que llegar a despertarla, porque en el momento en que nosotros logremos despertarla, entonces vamos a cambiar de actitud y vamos a enfocarnos específicamente en la parte espiritual. La mayoría de nosotros tenemos el chispazo de conciencia como para empezar a trabajar en este conocimiento, pero debemos entender que está dormido. Por eso nos fascinamos tantos con las cosas del diario vivir. Pero además de eso, como lo podríamos mirar acá, tenemos otra conciencia que es nuestro 97% de ego. Dentro de ese 97% de conciencia vamos a ver la conciencia subjetiva. Estos conceptos que nosotros vemos acá como unas bolitas negras tienen atrapada esa esencia y vamos a hablar que esa esencia es inocente y por eso se dejó atrapar. Y esa es la razón por la cual dentro de la mayoría de nosotros es tan fuerte las cosas subjetivas. Es tan fuerte la fascinación con la moda, con los problemas familiares, entre muchas cosas más. Entonces, partiendo de eso, vamos ahora a explicar un poquito de cada una de esas conciencias. Empecemos a hablar un poquito sobre la conciencia subjetiva. Entonces, como les iba comentando, la conciencia subjetiva es la esencia que atrapó nuestro propio ego. Podríamos decirlo así, que nuestra esencia se ve así, como en este tarrito de vidrio, y adentro está nuestra esencia embotellada dentro del propio ego. La esencia se atrapó o se dejó atrapar porque la esencia es inocente. Hay una diferencia entre lo que es la conciencia y entre lo que es la esencia. La esencia en este caso carece de sabiduría y por lo tanto se dejó atrapar. Se dejó atrapar por el ego, como lo vemos acá. Y algo muy interesante que lo hemos estudiado en algunas conferencias anteriores es que la conciencia tiene poderes, o la esencia, mejor llamémoslo, tiene poderes, virtudes, facultades y fuerzas. Y cuando la esencia es atrapada por un ego, pone al servicio esos poderes, esas virtudes, esas facultades y esas fuerzas en función del propio ego. Entonces, si por ejemplo tenemos el defecto de la ira, que es un defecto grandísimo, y ese defecto atrapa nuestra esencia, entonces vamos a tener podríamos ver virtudes como la valentía. Ahí sí tenemos ira, entonces ahora sí nos sentimos valientes. Entonces la ira atrapa la valentía y la utiliza para poder pelear. ¿Sí? Vemos hasta cómo sentimos mucha fuerza, como hasta para levantar cosas muy pesadas, para empujar, para soltarnos, para ir a golpear. Entonces esa fuerza que tiene ese yo es esta esencia que está siendo condicionada por el defecto. Y si nosotros alimentamos cada vez más la ira, pues cada vez van apareciendo más chispitas que hacen que los defectos se vuelvan más inteligentes, más sabios, hasta llegar al punto donde se pueden llegar a despertar algunos defectos en el mal. Por ejemplo, vemos personas que son muy buenos negociantes y tienen la capacidad de enrollar y envolver a una persona para que le compren su producto. En el fondo, esa inteligencia que tiene que ver con la inteligencia emocional, de cómo manipular a una persona, hacerle ver que lo necesita el producto que uno le está vendiendo sin necesidad de que lo necesite. Esas virtudes hacen parte a la esencia, a lo que comentábamos ahorita. Pero lamentablemente, en este caso, el defecto de la codicia o el yo negociante las utiliza en virtud de su propio condicionamiento. Entonces, acá podríamos llegar a concluir que es necesario liberar esa esencia que está atrapada.
Y mientras más esencia nosotros vamos liberando, mayor autoconciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona quiere llegar a despertar la conciencia, no le queda otro remedio que eliminar el ego, romper esas botellitas de las que estábamos hablando ahorita, para que esa esencia sea libre. No existe un método, que es bueno que lo sepan, como con una varita mágica o un ritual donde a la persona después de que haga eso se le va a despertar la conciencia. No, para nada. Lo que debemos entender es que la única forma de despertar es eliminando el ego. ¿Cómo es el método para eliminar el ego? Bueno, ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Cuando el ego se atrapa, nosotros vamos a ver lo que se empiezan a dividir por capas, que vale la pena que las estudiemos. La primera capa es la capa de la inconsciencia, dentro del 97% del ego. Entonces, ¿qué es la inconsciencia? Son acciones que nosotros realizamos sin darnos cuenta, como dicen por ahí, de forma inconsciente. Como por ejemplo, empezamos cada ratico a movernos el pelo, a peinarnos, y cada ratico estamos haciendo eso, lo que llamamos las famosas manías. A veces jugamos con las llaves, inconscientemente ya uno coge, por ejemplo, el celular y siempre que lo abre entra una aplicación determinada. Entonces esas son cosas que uno hace ya de forma inconsciente. Hay personas que, por ejemplo, de forma inconsciente nos comemos las uñas, de forma inconsciente nos mordemos los labios, de forma inconsciente nos podemos estar espichando la cara. Entonces eso ya es la misma inconsciencia. Otras personas, por ejemplo, llegan a la casa y lo primero que hacen es prender el equipo y ya lo hacen de forma inconsciente. O bueno, al contrario, lo primero que hacen es que se sientan y prenden el televisor. O bueno, ¿por qué no? De forma inconsciente nos sentamos y lo primero que hacemos es meter la mano al bolsillo para sacar el celular. Entonces todo eso lo hacemos de forma mecánica y de forma inconsciente. Entonces esa es una parte del 97%. Existe otra parte que la vamos a llamar la subconsciencia. La subconsciencia ya tiene que ver específicamente con los diferentes yoes que nos hablan a nosotros. Nosotros los escuchamos, nosotros hasta les hacemos caso, pero no nos damos cuenta que detrás de ese yo hay un demonio. Por eso se llama subconsciencia. Les voy a poner algunos ejemplos para que entendamos un poquito el proceso de la subconsciencia. Digamos que vamos manejando nuestro vehículo, otro vehículo nos cierra, se atraviesa enfrente de nosotros nos asustamos y nos llenamos de ira. Y aparece un pensamiento en nuestra propia psiquis, un pensamiento de estos que puede ser, por ejemplo, de mal genio que nos dice: alcáncelo y ciérrelo. Entonces uno escucha ese pensamiento, pero no se da cuenta que ese pensamiento que le está hablando es el defecto asesino. La persona no se da cuenta que al hacer esa acción, que es una acción de venganza movida por el yo de la ira, la persona puede matarse o puede llegar a matar a otra persona. Pero la persona no es consciente, simplemente escucha una voz que le dice: alcáncelo y ciérrelo a ese tal por cual. La mente uno le dice eso. Entonces, de forma inconsciente uno le hace caso, pero si se autoobserva en ese momento y juzga ese pensamiento, esa subconsciencia la puede volver conciencia. ¿Y cómo la vuelve conciencia? Se autoobserva, se juzga, porque para poder volver la subconsciencia en conciencia tiene que juzgarse. Y una vez se juzga y dice: ah, es mi defecto asesino de la venganza. Y ahí lo podría llegar a eliminar. Madre mía, mátame yo. Y podría salir de ese proceso. Una persona, por ejemplo, una mujer, ve como determinada mujer en la televisión está bonita y dice: ay, tan bonita esa mujer, cómo le luce de bonita esa ropa. Ese es un pensamiento que ella tiene desde el subconsciente. Pero si se autoobserva y juzga ese pensamiento, se podría dar cuenta que ese pensamiento es un pensamiento del lesbianismo.
o un pensamiento de la inferioridad. Entonces, así es que funciona nuestra subconsciencia. Nos habla, nos dice. Por ejemplo, una persona puede estar muy triste y en su mente puede estar hablándole un defecto. Ay, la vida no vale nada. Yo no sé por qué nací. Y si se autoobserva y se juzga, podría darse que ese pensamiento subconsciente es el defecto del suicidio. Entonces, la subconsciencia dentro de nosotros mismos es una capa muy larga, muy grande, que nosotros a través de la autoobservación y el autojuicio vamos a empezar a convertirla en conciencia. Y ya para terminar, en este proceso de cómo está constituido nuestro ego, las capas de nuestra mente, vamos a encontrar de la infraconsciencia. Entonces, ¿qué es la infraconsciencia? Podríamos decirlo así, que es la capa más terrible que hay dentro de nuestra propia psicología, porque esta infraconsciencia son defectos que sabemos que tenemos. Son cosas que nosotros aceptamos que están mal. Y aún sabiendo que están mal, las hacemos a voluntad. Entonces, eso es lo que vamos a llamar infraconsciencia. Infraconsciencia es cuando nosotros ya conocemos de estos temas. Por ejemplo, se nos activa un defecto que quiere mirar pornografía. Cuando se activa ese defecto sabemos que está mal, sabemos que es un delito contra el Cristo, que estamos dañando nuestra propia psiquis, aún así lo sabemos, pero aún sabiéndolo, lo hacemos. Entonces ya se hace que es un comportamiento que vamos a hablar como despierto en el mal. Esa es la infraconsciencia. ¿Sí? Otro ejemplo, sabemos que hay una persona que no es nuestra pareja, que nos gusta y como que hay una recurrencia de adulterio con esa persona. Uno sabe que debe alejarse, pero aún sabiendo que uno no debería estar con esa persona, aún sabiendo uno la busca y habla con esa persona. Entonces ya es infraconsciente. También sabemos y hemos explicado que uno no debería derramar la energía sexual por todas las consecuencias que tiene, ¿no? Revive los yoes muertos, crea millones de yoes más, genera los delitos contra el Espíritu Santo, se le conoce como alta traición, llegar a fornicar a voluntad. Entonces ya tenemos ese conocimiento, aparece un defecto que nos dice que lo hagamos y nosotros a voluntad lo hacemos. Entonces esa es la infraconsciencia. Y si nosotros nos autoobservamos, en el diario vivir vamos a estar teniendo estos tres tipos de ataques con relación al ego. En algunos momentos se activará la inconsciencia, en otros momentos será la subconsciencia y en otros momentos la infraconsciencia. ¿Cómo se trabaja la infraconsciencia? De la misma forma, pero para eso se requiere más voluntad. Entonces uno se observa, sabe que lo que quiere hacer está mal y uno con mucha voluntad dice, no, eso está mal, Madre Divina, mátame este yo. Bueno, igual ya vamos a explicar cómo es el método para llegar a liberar nuestro 97%. Entonces, bueno, acá podemos ver de lo que está constituido nuestro subconsciente, nuestra conciencia subjetiva. Ahora vamos a hablar de la otra parte de nuestra conciencia. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la conciencia objetiva. Vamos a hablar un poco de lo que es nuestro 3%. Como les iba comentando, el 3% que nosotros tenemos es un maestro. Tiene todas las guías para que nosotros logremos la autorrealización. El 3% conoce el camino. El 3% sabe cómo solucionar los problemas económicos para alcanzar la obra. Conoce quién debe ser nuestra pareja para esta obra. Sabe hasta cómo conquistar a esa persona para realizar la obra. Mejor dicho, el 3% conoce todo el camino que debemos ascender para lograr nuestro propósito. Nuestro propósito es empezar a recorrer escalón por escalón hasta algún día volvernos 100% conscientes.
Entonces, con base a esto vamos a ver la necesidad de que ese 3% se despierte, porque como les digo, está dormido. Para poder entender el método para despertar nuestro 3% de conciencia, ya que él conoce todo el camino que debemos realizar, que debemos recorrer, es necesario que sepamos cómo fue que el 3% se durmió, ya que cuando nosotros nacimos con el 3% de conciencia completamente despierto. La mayoría de nosotros cuando vemos un recién nacido lo vemos como una persona inocente, que no sabe nada de la vida, que se chupa el dedo, pero lo que nosotros ignoramos es que dentro de ese niño está el 3% completamente despierto. Y por eso ustedes le ven a un niño los ojos y ven en el niño humildad, ven amor, o sea, ven cosas muy bonitas. Y eso que se ve es el 3% que está completamente despierto en ese momento. El niño en ese momento puede llegar a recordar su vida pasada. El niño, aunque es chiquitico, sabe y logra ver todo su destino. Sabe por qué su mamá, sabe por qué su papá, sabe por qué sus hermanitos. Lo sabe todo. Lamentablemente, ese 3% poco a poco se va a ir durmiendo. Es así como el niño, con su conciencia despierta, con el 3% despierto, le puede ver a todas las personas que se acercan todos los defectos. Le ve los defectos al papá, a la mamá, pero como es consciente y pues todavía no ha desarrollado sus cuerdas vocales, pues no puede hablar. Bueno, menos mal. Pero los niños lo ven todo cuando son bebés, son pequeños maestros en ese momento, en esa etapa. Bueno, pero ¿qué sucede? El niño con esa conciencia despierta, poco a poco tiene una energía que es como, podríamos decirlo así, como una esponja, que se llama la energía de la personalidad. Entonces el niño va a empezar, o esa energía de la personalidad, que es una energía etérica, empieza a absorber como una esponja todos los comportamientos que ve. Entonces el niño, aunque es bebecito, empieza a ver la forma de vestir de las personas. Por ejemplo, si es un niño campesinito, si ve que por ejemplo los papás están fascinados con la tecnología y con la televisión, entonces esa energía empieza a ver que ese comportamiento como que está bien. Los diferentes juegos, entonces que el PlayStation, que el Xbox, que ve que todos son fanáticos del fútbol en la casa, entonces el niño empieza como a fascinarse como con eso, o sea, como que la personalidad empieza a absorber todo eso, y poco a poco el deseo de autorrealizarse de ese niño empieza a dormirse. ¿Y por qué empieza a dormirse? Porque el niño empieza a fascinarse con todo lo que le va mostrando el mundo. Entonces, si en la casa ve que la mamá se la pasa sufriendo por el dinero, entonces el niño o la personalidad del niño empieza a asociar que es muy importante el dinero. Entonces empieza a crear. Ya lo importante no es la autorrealización, sino lo importante es el dinero. Y es así como se van creando, como de pronto lo vemos acá, estas lineecitas que hacen parte a lo que es la personalidad. Y por esas lineecitas es por donde empieza a meterse el 97%. Porque les recuerdo, mientras no se haya creado la personalidad, el 97% no puede ingresar a el alma o al cuerpo del niño. Pero si por ejemplo el niño empezó a ver que es muy importante la tecnología y al niño le dan un celular y lo ponen a jugar, y él ve que todo el mundo hace eso y él se pone a jugar y se fascina con esos jueguitos del celular, entonces si al niño le quitan el celular, entonces ya se le pueden meter todos los yoes de la ira, y entonces el niño llega, se ahoga la ira,
golpea, patalea, para que le den de nuevo el celular y ahí otra vez. Entonces ahí ya empieza a crear su personalidad, como lo que es, por ejemplo, la manipulación. Porque los niños son bien manipuladores, si se han dado cuenta. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque han creado esos comportamientos de nosotros mismos. ¿Sí? La gula, la moda, etcétera. Y empezamos a fascinarnos, o el niño empieza a fascinarse con cosas que son efímeras de la vida. Que lo importante es estudiar, lo importante es sacar el mejor puesto, lo importante es ser el niño más rápido en el deporte que practican. Y se empieza a fascinar, y en la medida que se va fascinando, se van metiendo ahora sí todos los yoes, hasta que aproximadamente ya a los 6 7 años, el niño ya ha creado su personalidad. Y el 3% se ha quedado completamente dormido. Lo real es que a partir de los 7 años, la conciencia se duerme y en la mayoría de las personas no vuelve a despertarse jamás. De ahí para adelante, la persona empieza a actuar solo en función de su personalidad, en función de alimentar, de lo que se haya, en lo que haya creado su personalidad. O sea, alimentaría, si lo importante para él es su familia, entonces ahora va a vivir en función de su familia. Si lo importante para él era tener una buena profesión y buen dinero, entonces vive solo en función para eso. Y dejan la mayoría de las personas a un lado lo que es la parte espiritual. Muchas veces, cuando nosotros escuchamos hablar de estos temas, el 3% como que se despierta un poquito y como que dice, sí, este es el camino, este es el trabajo que hay que realizar. Pero luego lo coge de nuevo la personalidad y ¡pum!, duerme a nuestra conciencia. Bueno, algo muy interesante es que esa persona, o la mayoría de las personas, vamos a seguir toda la vida con la conciencia dormida hasta que llega el momento donde nosotros llegamos, donde se da el proceso de la muerte del cuerpo físico. Cuando nosotros morimos se mueren tres cosas. Lo primero que se muere pues es el cuerpo físico. Lo otro que va a morirse es el famoso fondo vital. El fondo vital era la energía que le daba la vida al cuerpo físico. Este fondo vital va a empezar a desaparecer en la medida que el cuerpo físico también va desapareciendo. Y por eso también hay muchas veces donde uno siente como la energía de un difunto. Y lo otro que también va a morir, pero va a durar un poquito más en desaparecer, es la personalidad. La personalidad va a ser como ese fantasma que va a estar rondando alrededor de todas las cosas que él fabricó y que para él eran importantes. Si para esta persona lo importante era la casa que logró comprar, que logró construir, entonces esa personalidad, ese fantasma se va a quedar en la casa y no va a querer que la vendan, se queda ahí como ese fantasmita en la casa. Si para él era importante un carro que tenía, entonces ahí estará metido en ese carro, cuidándolo, ¿sí? Y vamos a encontrar fantasmas o personalidades ya desencarnados, inconscientes o infraconscientes. Las personalidades inconscientes son personalidades que creen que están vivas y siguen haciendo lo mismo. Por ejemplo, una ama de casa se muere con la conciencia tan dormida que después de muerta esa personalidad sigue allá lavando los trastes, haciendo aseo, imaginando en el limbo allá que le está haciendo preparar a sus hijos y sigue con la conciencia dormida. Y hay otras personalidades que son infraconscientes. Las infraconscientes son aquellas que saben que están muertas y se alegran cuando van a la tumba y les echan, les ponen sus florecitas, se ponen alegres cuando hablan de ellos, cuando los recuerdan, y esa energía que les van metiendo de las personas que hablan de ellos y los recuerdan, pues van fortaleciendo esa personalidad. Pero debemos entender que tarde o temprano nos olvidan.
y cuando nos olvidan, esas personalidades desaparecen. Lo cierto y lo triste es que después de que desaparece la personalidad, desaparece completamente el fondo vital, el cuerpo físico, queda todavía el ego. Nuestros yoes, ellos sí no murieron. Ellos se quedan esperando en el limbo para cuando volvamos a retornar, volvamos a nacer, entonces vuelvan esos egos de las vidas anteriores, vuelvan de nuevo a entrarse como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces lo triste es que nosotros morimos, nacemos con la conciencia despierta, el 3% despierto, y otra vez viene a crearse la personalidad para que entren todos los yoes, y una vez ya se crea la personalidad y integran todos los yoes dentro de nosotros mismos, la conciencia se duerme y perdemos de nuevo la oportunidad para autorrealizarnos. Y volvemos a morir y viene a repetirse lo mismo, de existencia tras existencia. Entonces, con base a esto, vamos a explicar que vamos a necesitar un método para que el 3% vuelva y se despierte, para que nuestros ojos de nuevo cojan de nuevo el brillo. Bueno, no solo para que los ojos cojan el brillo, sino que además de eso, para que empecemos a hacer el trabajo por el cual vinimos a este mundo. Entonces vamos a hablar de 3 pasos que nos van a ayudar a despertar el 3%. Primero, debemos entender que lo primero que hizo el 3% es que nos trajo acá, a estos estudios. Nos trajo a interesarnos en lo que son los 3 factores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que realizar es empezar a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ¿cuáles son los 3 factores? Entonces está el factor del nacer, el factor del morir y el factor del sacrificio por la humanidad. Recordemos que el 3% conoce el cómo volver de nuevo al absoluto. Y la forma de volver de nuevo al absoluto es con estos 3 factores. Entonces, cuando nosotros empezamos ahora a valorar la energía sexual y empezamos a practicar el suprasexo, la transmutación sexual, el 3% empieza a despertarse y empieza a recordar que él vino a hacer un trabajo de creación sobre sí mismo. El mismo 3% como que empieza a recordar, no, yo vine fue a regenerar el cuerpo físico, yo vine fue a regenerar mi vitalidad, yo vine fue a crear mi cuerpo astral para adquirir los conocimientos, yo vine fue a fabricar mi cuerpo mental, mi cuerpo causal, yo vine fue a cristificarme. Entonces, en la medida que vamos practicando el 3%, el nacimiento, ese 3% empieza a recordar que vino fue a eso, a volverse poderoso. De igual forma, cuando empezamos a practicar la muerte psicológica, que es el segundo factor de la revolución de la conciencia, el 3% también empieza a recordar que él vino fue a matar el ego, que él vino fue a negarse a sí mismo, que él vino fue a liberar toda la conciencia que estaba atrapado dentro de los diferentes defectos psicológicos. Entonces es así como cuando el 3% empieza a recordar ese propósito que es matar el ego, empieza a cambiar la forma de ver la vida, empieza a buscar siempre vivir en estado de vigilia. Sabemos que nuestro 3% se ha despertado porque estamos viviendo ahora sí de instante en instante. La conciencia no se duerme, sino estamos siempre en el estado de vigilia porque se entiende que es el estado más importante para lograr la autorrealización. Si nosotros no estamos en estado de vigilia, no vamos a poder observar los yoes que nos están manipulando. Pero si estamos en ese estado de vigilia, de instante en instante, llega un defecto de la distracción y madre, mátame este. Y la conciencia quiere hacer eso. Bueno, y de igual forma, cuando empezamos a hacer el trabajo del sacrificio por la humanidad, les recuerdo que el sacrificio por la humanidad es llevarle o transmitirle este conocimiento a todos los seres del planeta.
Cuando nosotros empezamos a transmitirle este conocimiento a los demás, uno empieza a sentir una fuerza y un ánimo muy bonito. Empieza uno a recordar que esa es su misión, porque nosotros tenemos esa misión y es transmitirle el conocimiento a los demás. Y cuando empezamos a hacer eso, el 3% empieza a sentir una alegría muy bonita. Y es así como el 3% empieza a despertarse y empieza a enfocarse en esos tres factores. ¿Y cómo sabemos que empezamos ya a enfocarnos? Porque vamos ahora a pasar al segundo punto que es importante para que el 3% se despierte y tiene que ver con el tiempo. El tiempo es algo muy importante para la obra. Y entonces nosotros en la medida que vamos practicando, en la medida que el 3% se va despertando, empezamos a ver que es una necesidad quitarle el tiempo que actualmente tienen las cosas de la personalidad. Les recuerdo que estamos fascinados, pensamos que es importante esas cosas de la personalidad. Entonces nosotros vamos a ir quitándole ese tiempo para dárselo a la conciencia. ¿Y cómo se transfiere el centro de gravedad? Pues para hacer este ejercicio, lo primero que nosotros tenemos que realizar es como un autoestudio de en dónde está nuestro tiempo. Y nos vamos a dar cuenta que nuestro tiempo está en las cosas de la personalidad. Una persona empieza a hacer un estudio de su tiempo, puede hacer el gráfico de las 24 horas y puede empezar a analizar, bueno, de las 24 horas, ¿yo en qué gasto mi tiempo? Y empieza uno a darse cuenta que uno está durmiendo 10 horas. Entonces uno analiza y dice, no, madre, estoy durmiendo 10 horas. Casi la mitad del día en sueño. Entonces uno podría analizar, listo. Después de eso me levanto y me alisto y me voy a trabajar 8 horas. Entonces uno analiza y ahí van 18 horas. Y analiza y entre los almuerzos, los desayunos y las cenas, digamos que ahí se me van otra hora y media. Listo. Y luego se pone a analizar y el resto de tiempo, las otras 4 horas, ¿a qué las dedico? Entonces de pronto dedico 1 hora en el transportarme hacia mi trabajo y el resto lo dedico en la televisión o en los videojuegos o en lo que ustedes quieran. Entonces ahí uno se da cuenta, pues madre, estoy re fascinado. Todo mi tiempo lo tiene la personalidad. Entonces una vez ya se hace ese estudio, ahora uno debe empezar a analizar, bueno, necesito recuperar el tiempo. Lo correcto es que la persona en ese análisis diga, no, estoy durmiendo mucho, 10 horas. Vamos a quitarle 3 horas al sueño. Y entonces empiezo a analizar, entonces en vez de acostarme a tal hora, entonces me voy a acostar un poquito más tarde, podría decirlo. Y dice, y eso lo voy a ocupar para hacer mis prácticas de muerte, mis prácticas de meditación, voy a entrar en las prácticas matutinas de la noche, y entonces ahí le quita una parte del tiempo. Eso es transferir el tiempo de la conciencia, transferirlo a las cosas de la personalidad. Luego se pone a analizar, bueno, y esas 3 horas, en vez de estar mirando televisión, en vez de estar mirando series, ¿por qué más bien no las dedico a las cosas de la conciencia? Y ahí empieza a dedicarle otras prácticas a la transmutación, al sacrificio por la humanidad, ¿por qué no? Y cada uno va a empezar poco a poco a quitarle ese tiempo que no está siendo provechoso para las cosas de la conciencia, empieza ahora sí a meterlo en las cosas del ser. Acá hay algo muy importante y tiene que ver especialmente con la continuidad de propósitos. Porque de nada sirve nosotros empezar a hacer una meditación un día, 2 días y después a los 5 días, 10 días tratar de nuevo a coger la continuidad de propósitos. Verdaderamente la conciencia no se va a despertar así. La conciencia se despierta es distante en instante y con continuidad y continuidad. Hasta que llega un momento donde ya uno dice, no, para mí esa hora es sagrada.
Empieza ahora sí la persona a levantarse más temprano, a dedicarle más tiempo, hasta que llega un momento donde se da cuenta que puede conseguir dinero de una forma más fácil sin necesidad de ocupar las 8 horas y empieza a dedicarle ahora más tiempo a las cosas del ser, menos tiempo a las cosas del dinero, y cuando se da cuenta está trabajando ahora en función de su propia obra. Ya para terminar, el tercer punto, sí, no, para lograr que el 3% se despierte es salir de la fascinación de la personalidad. ¿Y qué quiere decir salir de la fascinación? Muchas veces nosotros podríamos llegar a hacer estos ejercicios de forma fanática. Y lo real es que no sirven si lo hacemos de forma fanática. Les voy a poner en el ejemplo que estábamos comentando. Si por ejemplo nosotros decidimos dejar de mirar televisión, decimos no, yo ya no miro más televisión y empezamos a dedicarle tiempo, ese tiempo de la televisión se lo empezamos a dedicar a las cosas de la conciencia, pero no reflexionamos sobre el defecto de la televisión, entonces vamos a estar meditando y pensando en la televisión. Vamos a sentir sufrimiento por no estar haciendo o por no estar mirando la novela que está a lo más de buena, el sufrimiento por no poder ver, no sé, Pedrito el Escamoso. Entonces, eso no nos sirve. Lo correcto es que nosotros cuando empecemos a hacer este proceso de transferir nuestro tiempo a las cosas de la conciencia, empecemos a hacer antes de eso, hacer un estudio donde uno se dé cuenta, bueno, espere a ver, a mí quién me dijo que la televisión era importante. Entonces, bueno, lo imité desde pequeño. ¿A qué me ha llevado eso? ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cómo me ha llevado a degenerarme? ¿Cómo me ha alejado de mi ser? ¿Cómo me ha fascinado? Entonces, cuando uno empieza a reflexionar todas esas cosas, ahí es cuando uno dice, uy, no, la televisión me ha metido ideas fijas, tengo conceptos muy equivocados sobre la existencia a causa de esos programas. Entonces ya la persona con convicción dice, bueno, ya, ahora sí, ya comprendí eso, entonces ahora sí no lo voy a hacer más. Y al darse ese proceso de comprensión, haber roto esos conceptos que nos condicionaban, entonces ahora sí vamos a poder dedicarle más tiempo a las cosas del ser y vamos a tener la fuerza. Bueno, ¿cómo sabemos que el 3% se despertó? Porque estamos enfocados en la obra. Y no de forma fanática, sino de forma práctica. Estamos enfocados en nuestras prácticas, estamos enfocados en la meditación, estamos enfocados en la muerte, estamos enfocados en los trabajos del nacimiento. El 3% se despertó. Y en ese caso, cuando el 3% se despierta, se enfoca, ya le está dedicando el tiempo a la obra, no hay quien lo detenga. Y ahí sí el 3% despierto puede ver ahora sí cómo se prende el fuego, cómo logra la castidad, cómo logra el bautismo, cómo fabrica el cuerpo astral, cómo llega al cuerpo mental, cómo llega al cuerpo de la voluntad, cómo coge el camino directo, y cuando se dio cuenta se revolucionó. ¿Y por qué se revolucionó? Porque el 3% se despertó, ya no anda fascinado con las cosas de la personalidad. Bueno, y ahora para terminar, vamos a hablar entonces sobre el segundo método. ¿Cuál es el método para liberar el 97% de energía o de conciencia que está atrapada? ¿Cuál es el método para liberar la inconsciencia, la subconsciencia o la infraconsciencia? Bueno, el método para poder liberar el 97 son estos 3 pasos, de los cuales ya hemos venido hablando en diferentes conferencias. Entonces, el primero es autoobservarse. Si nosotros no nos autoobservamos, el 3% no se despierta. Por lo tanto, no vamos a poder morir. Entonces, cuando nos empezamos a autoobservar, les recuerdo para las personas que no lo saben, autoobservarse es dirigir la atención hacia la mente, hacia la emoción y hacia el sexo. Vamos a estar atentos de esos 3 aspectos. Podríamos, si lo quisiéramos, para mejorar y agudizar el ejercicio de la autoobservación, concentrarnos en el corazón. Y desde sentir el corazón, vamos a estar pendientes ahora sí, de la mente, de la emoción y del sexo.
Eso es autoobservarnos. Vamos a empezar a autoobservarnos hasta que llegue el momento donde podamos llegar a descubrir. Por ejemplo, nos autoobservamos, escuchamos, por ejemplo, a un niño que está llorando, y cuando nos autoobservamos, sentimos que en la parte emocional, a través de la autoobservación, llegamos a sentir que en la parte emocional estamos sintiendo un desagrado. Entonces, apenas nosotros descubrimos ese desagrado, lo correcto sería llegar a enjuiciarlo o a juzgar al defecto que estamos sintiendo. Entonces, cuando uno se enjuicia, uno llega y comprende, esto que estoy sintiendo es desagrado, es ira, es impaciencia. Y uno comprende que el defecto debe morir. Ese es el juicio. Uno se autoobserva, se da cuenta que es un defecto, que debe morir, y una vez ya comprendió que ese defecto debe morir, hace el tercer paso, que es la eliminación. ¿Cuál es la eliminación? Vamos a hacer una petición, vamos a decir, Madre Divina, mátame este yo. Y ella coge a ese defecto y lo elimina. Seguimos en autoobservación. Nos piden un favor, que vayamos a la tienda, pero estamos en autoobservación. Y de pronto sentimos pereza. Y la mente nos dice, ay, qué mamera, qué fastidio. Entonces uno se juzga, se da cuenta que lo que siente es pereza y que lo que siente es como rabia porque le están quitando su comodidad. Entonces se enjuicia, se da cuenta que esos dos defectos deben morir y Madre Divina, mátame este yo, y Madre Divina, mátame este pensamiento. Y vuelve al corazón. Ese es el ejercicio de autoobservación. Bien, vamos saliendo para la tienda y de pronto nos damos cuenta que el buzo que tenemos está manchado de crema dental, un ejemplo. Lo miramos, nos estamos autoobservando y aparece el defecto de la pena. Entonces uno se juzga a el defecto de la pena, madre mía, mátame este yo. La mente dice, ay, qué oso. Se juzga uno, es el que dirán en mi mente. Madre mía, mátame este yo del que dirán. Otro efecto dice, ay, no, yo me devuelvo porque qué pena. Uno se juzga y, miren lo fuerte que tengo en mi interior, el que dirán. Madre mía, mátame este yo. Ay, ¿qué tal me encuentre con tal persona? Ay, mire, cómo soy dependiente. Sí, uno como es que se juzga, mire acá el defecto del que dirán, cómo sufre. Madre mía, mátame este yo. Y así es como va liberándose el 97% de esencia a través del ejercicio de la muerte psicológica. Es muy importante que sepamos que esa energía o esa esencia que se libera, apenas se libera muchas veces a causa del proceso del enjuiciamiento, la conciencia o la esencia queda despierta y ya no se va a dejar atrapar. En otras ocasiones nosotros estamos haciendo el ejercicio de la muerte en marcha y tenemos que luego hacer ejercicios de meditación para que el padre y la madre, a través del ejercicio de la meditación reflexiva o la meditación de koanes, la despierte. También cuando nosotros hacemos la práctica de la sublimación o la transmutación sexual, Budi, que se encuentra acá, despierta las esencias que hemos liberado con la muerte psicológica. Y para que el 3% de conciencia se fusione con las esencias que hemos liberado y aumentar nuestros niveles de conciencia, sí vamos a necesitar de la práctica del arcano o la transmutación sexual. ¿Listo? Bueno, esa fue la conferencia del día de hoy. Los dejo con esta frase que nos dice: cuando liberamos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, la convertimos en conciencia objetiva. Y esa es nuestra labor. Entonces, se libera la conciencia con la muerte psicológica y luego con el nacimiento espiritual la vamos transformando en conciencia objetiva cuando se va fusionando en la médula espinal. Bueno, la próxima conferencia es la conferencia número 31, criaturas mecánicas. Esa conferencia la vamos a estudiar el próximo jueves
esta misma hora, a las 6 de la tarde, hora Colombia. Si quieren hacer parte de pronto de los grupos de WhatsApp, nos pueden escribir a cualquiera de estos números. También les recuerdo que nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube. También, si les gustaría que Facebook les informara cuando vamos a hacer conferencias en vivo, pues simplemente dale like, suscríbanse a esta página de Facebook, Conferencias Conocimiento de sí mismo. Visítenos en YouTube también, donde vamos a encontrar las diferentes conferencias. Pueden visitarnos acá en Conferencias Conocimiento de sí mismo o también en Conocimiento de sí mismo en vivo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a pasar a mirar los comentarios, las preguntas que se tengan sobre la conferencia, sobre este tema tan interesante y tan importante para despertar la conciencia. Bueno, parece que por acá encontramos a Isabela, Andrea, también que ya le habíamos saludado. Por acá está Refugio Pineda, también nos dice buenas tardes. Nos saluda desde México. Bueno, entonces Refugio, ya sabes, escríbenos y te agregamos de una vez a los grupos de WhatsApp. Bueno, Erilberto también está por acá con nosotros. James también, bienvenido. Elsa también. También está por acá María Ramírez. Ramón también, buenas tardes, que nos saluda desde República Dominicana. Un saludo muy especial a Ramón y a todos los compañeros de República. También está José Edgar, como siempre, saludándonos desde Querétaro, México. Si no estoy mal, Querétaro es la ciudad de Café Tacuba. Pablo A. también nos saluda, buenas tardes desde Arequipa, Perú. Joana Montoya por acá nos saluda y nos dice, es por esa conciencia objetiva que algo en mí sabía que era necesario buscar algo, no sabía qué, pero no estaba conforme con vivir para trabajar y trabajar para vivir. Bueno, Joana, sí, así es. Tu 3% estaba pidiendo a gritos algo que le diera un sentido más profundo a la vida, en este caso el conocimiento. Y fíjate que aunque las cosas de la personalidad uno de pronto las está cumpliendo, digamos como estudiar, trabajar, tener una familia, no sé, tener una casa, de pronto tener un vehículo, tener una novia bonita o una esposa bonita, había algo que no encajaba. O bueno, no que no encajaba, sino había algo que sentía como que faltaba algo. Eso es la fuerza del 3%. Y cuando uno llega al conocimiento, uno siente como ese 3% como que descansa, como cuando uno tiene mucha sed y ay, lo encontré. Pero bueno, eso es lo primero que hace el 3%, nos impulsa a hacer un trabajo espiritual. Pero ahora tenemos que llegar a sacarlo de la fascinación. Por eso es tan importante esta conferencia, porque si seguimos estos pasos, el 3% ahí sí se va a despertar y adiós cosas de la personalidad. Puede ser muy doloroso y todo lo que queramos, pero bueno, se soluciona eso y podemos empezar a avanzar. Bueno, José Luis nos saluda, muy buenas tardes, excelente conferencia. Una pregunta, según la numerología pitagórica, solo están llamados a elevar la conciencia quienes nacen con la vibración del número 9, lo que indicaría que es un plan o camino de la vida. Bueno, José, te quiero comentar algo. Con relación a la numerología de la vida, te quiero comentar que la mayoría de nosotros tenemos en nuestro destino que no nos vamos a autorrealizar. La numerología de la vida lo que indica es cómo se va a fabricar la personalidad y los condicionamientos que va a tener la personalidad para que se cumplen algunos karmas. Pitágoras lo que hablaba era del número 9 y el número 9 tiene que ver con el arcano 9, que quiere decir la novena esfera, el sexo. Y lo que indica es que solo las personas que practiquen el suprasexo, que es el arcano 9, van a poder trascender estos planos materiales, a ascender a unos planos espirituales. Por eso es tan importante el factor del nacimiento espiritual. Pero es bueno que sepamos
que en el destino de nosotros no está escrito Son las que vamos 7 a avanzar de la tarde en espiritualmente. punto. Eso no está escrito. Nosotros construimos ese camino a través de la práctica en los 3 factores. Entonces, esa es la razón por la cual el maestro Pitágoras hablaba de ese número 9, que en el fondo, si lo coges por cábala, quiere decir la novena esfera. Bueno, Sara nos dice buenas noches. Nelson Blanco también por acá nos saluda, buenas tardes. Rui también nos saluda, buenas tardes. Claudete Alto también nos dice buenas tardes. Jacqueline nos dice buenas tardes desde Kennedy, Bogotá. Bueno, un saludo muy especial también a todos los compañeros que nos saludan desde la capital colombiana. Fabricia nos saluda, aunque se creme el fallecido, igual la personalidad puede quedar rodando. Sí, Fabricia, lo que pasa es que cuando se quema el fallecido, el fondo vital sí se desintegra más rápido. Pero la personalidad de la persona sí sigue por ahí. Aunque recuerda que como han quemado el cuerpo, entonces se les hace más fácil a las personas olvidarlo, porque ya no van a tener dónde ir a llorarlo cada vez que cumpla el cabo de año ni nada de eso. Entonces, de alguna otra forma, quemarlo también ayuda a que esa personalidad se vaya a desintegrar más rápido, aunque la personalidad queda por ahí rondando. Bueno, Reina López nos saluda, buenas noches. Verónica nos dice, Leito, entonces mientras más estimulado un niño, más yoes crea. Mientras más estimulado un niño, más yoes crea. Los bebés parece que se comunican entre ellos. Por ejemplo, cuando están en la sala cuna, son sus yoes que comienzan a comunicarse. Bueno, mira, los niños, todos los niños van a tener que crear su personalidad. Todos, sin excepción. Porque es necesario que creen esa personalidad para que los yoes entren. ¿Y por qué es necesario que los yoes entren? Porque tienen que eliminarlos. Lo correcto sería como enseñarle a los niños a tener una personalidad pasiva. Y esa personalidad pasiva es enseñarle al niño desde pequeño que eso que escucha, que eso que piensa son sus defectos y que debe eliminarlos, no debe ser impulsivo. Entonces así desde el niño desde muy pequeño empieza a hacer el ejercicio de la muerte y empieza a ver que lo más importante no son los videojuegos, no es Goku, no es Pokémon, no es nada de eso, sino que lo más importante es el trabajo del despertar de la conciencia. Entonces así el niño empieza a crear una personalidad pasiva que le va a estar servicio al propio ser y le va a ayudar desde pequeño al proceso del despertar de la conciencia. ¿Sí? Ahora, no es que el niño desde más pequeños cree más yoes, no. Debemos entender que el niño viene con sus yoes de vidas pasadas, ya los tiene. Lo que pasa es que los yoes se amoldan al comportamiento de esa nueva personalidad. Fíjate que los bebés se comunican no necesariamente por sus yoes. Los bebés muy pequeñitos en sala cuna pueden llegar a comunicarse de forma telepáticamente porque ellos tienen la conciencia despierta. Bueno, es algo que cada uno de nosotros tiene que investigar. Por ejemplo, una investigación que uno puede hacer es pedirle al padre que por favor le permite recordar cuando uno fue recién nacido. Y cuando hacemos esas investigaciones, entonces vamos a poder recordar cómo recordamos todo, o sea, cómo lo sabemos todo, cómo sabemos nuestro destino, sabemos hasta los golpes que nos van a dar de bebés, sabemos quién va a ser nuestra pareja en esta existencia, todo se sabe. Y bueno, y si es de esa la cuna y es bien pequeñito, es muy probable que se comuniquen de forma hasta telepática. Bueno, Margarita nos saluda, buenas tardes Margarita. Oscar también nos saluda, buenas tardes. John Alexander también nos saluda, gracias. Pablo nos dice, es urgente eliminar el ego. Sí, Pablo, es terriblemente urgente. Y tenemos que autoobservarnos, porque es que el ejercicio para poder eliminar el ego es a través de la autoobservación. Bueno, excelente conferencia, gracias por transmitirla. No, Pablo, gracias a ti por estar acá con nosotros. Leonel Pinto también nos saluda desde Santa Fe de Bogotá. Saludo muy especial para Leonel.
Alonso también nos saluda y nos dice: Leo, un saludo cordial para ti y para todo el grupo de apoyo. Bueno, gracias, Alonso. Jacqueline también nos saluda y nos dice: hola, Leo, buenas noches, saludos desde Puebla, México. Bueno, un saludo muy especial para Jacqueline. Carmen también por acá nos saluda. Buenas tardes, gracias, dice Carmen. Bueno, Carmen, María Canales nos dice: qué buena conferencia, Leo. A mí me pasa algo así como ya no volver atrás y siento una gran fuerza en mi pecho, pero a la vez no es fácil. Nada contra la corriente nadar contra la corriente le duele a mi pecho. Bueno, María, eso que tú sientes es una fuerza. Y es la fuerza de tu 3% impulsándote a trabajar, y eso está muy bien. Cuando tú dices, pero no es fácil, es bueno que sepas que hasta esos condicionamientos, esos pensamientos de que no es fácil, esos pensamientos de que uno como que no es capaz, esos pensamientos hacen parte de nuestro propio ego y de la propia personalidad, especialmente de la personalidad. Te quiero decir que el 3% no es débil, pero la personalidad de nosotros nos ha hecho pensar que nosotros somos débiles. Hay personalidades, por ejemplo, que hemos creado desde pequeños, que nos hacen pensar que somos brutos. ¿Sí? Porque uno desde pequeño le dicen: ay, pero usted cómo es de bobo, ay, usted cómo es de bruto. Uno comete un error ya grande y le dicen: ay, pero es que usted no piensa. Entonces, todo eso se termina convirtiendo en ideas fijas de debilidad. Y cuando empezamos a hacer este trabajo para el despertar de la conciencia, empiezan a meterse esos pensamientos de que yo no puedo, de que eso es difícil y no. Lo correcto es eliminar los yoes. Lo correcto es despierta al 3%. Una vez tu 3% se despierta, como decimos por acá, apague y vámonos. ¿Qué quiere decir eso? Que él se va a encargar del trabajo de tu vida. Y tú ya no vas a decir: ay, es que esto es difícil, sino que vas a decir: madre mía, mátame ese yo que me dice que esto es difícil. Y te vas a dar cuenta que cuando empiezas a hacer el trabajo, el despertar de la conciencia, empiezas a sentir una felicidad muy bonita. No es una personalidad, no es una felicidad de alcanzar algo material, sino es una felicidad de: uy, maté este yo. Uy, logré un desdoblamiento astral consciente. Ay, qué chévere, logré la castidad. Uf, perfecto, por fin, soy un iniciado de la logia blanca. Y esas emociones de lograr pequeños triunfos en la obra es lo que va alimentando a tu 3% a seguir adelante. Entonces, María, ánimo, hay que salirnos de esos conceptos, de pensar que esto es difícil. Este trabajo no es que sea difícil, tampoco es que sea fácil. Es un trabajo que hay que hacer y ya. El trabajo para lograr nuestra propia autorrealización. Bueno, Margarita también por acá nos saluda. Francia nos dice gracias. Santa también está por acá. Hola, ¿cómo estás? Oliver nos dice: muy bien, muy buen tema, Leo. Te pregunto, en mi práctica de eliminación, aún me cuesta saber de dónde proviene el defecto, de qué centro, cómo hago para mejorar esto. No, autoobsérvate. Haz el esfuerzo de seguir autoobservándote lo más que puedas. Una de las pistas es que todos los yoes, sin excepción, entran primero por el centro instintivo. Todos los yoes, sino que el centro instintivo es muy rápido. Después de que entran por el centro instintivo, suben a la mente. Y después de que suben a la mente, entonces nos convencen y nos hacen obrar. Si tú estás en estado de autoobservación, la idea es que logres agudizar la autoobservación hasta el punto de que lo veas en el instinto, y luego como el instinto como que del instinto y emoción, instinto y deseo. Entonces lo correcto sería: apenas lo sientas, madre mía, mátame este yo, y cuando ya sube a la mente: madre mía, mátame este pensamiento, y cuando te das cuenta: ya está como en las obras, ya me estaba tensionando, madre mía, mátame esta tensión. Pero bueno, ese proceso de agudizar la autoobservación se va dando gradualmente en la medida que cada vez vamos eliminando yoes y yoes y yoes. Recuerda que cada vez que vamos matando un yo, se va liberando esa esencia, y esa esencia te va a ayudar a volverte más preciso en la muerte en marcha, más preciso en la autoobservación. Bueno, Pablo nos dice: Leo, hay niños que tienen una aura notable. ¿Se debe a que tienen una conciencia más despierta? Sí, Pablo, y a que tienen un 3% más fuerte. Por ejemplo, fíjate que yo he conocido bebés
que tú los ves y sí, tienen una aura, un esplendor, una fuerza en los ojos terrible. Y esto es porque tienen un 3% muy poderoso, muy fuerte. Y por lo tanto, a esos niños también vienen con yoes muy terribles. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué vienen con yoes muy fuertes? Porque ese 3% tiene la fuerza para acabar con esos yoes tan fuertes. Pero como en ese momento solo se ve el resplandor de ese 3%, pues se siente, se experimenta. Bueno, saludos desde Río Verde, México. Bueno, un saludo para Eure, Eusebio, perdón, Eusebio Rico. Bueno, un saludo para Eusebio que nos saluda desde Río Verde, México. Bueno, Rosario también por acá nos saluda, nos dice muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos esta conferencia. Estuvo súper interesante. Saludos desde el estado de Jalisco, México. Bueno, un saludo para Rosario también, muchas gracias. Lupita también por acá está y nos dice, ¿y cómo podemos ayudar a la esencia de un bebé para que no se desarrolle la personalidad? Bueno, Lupita, no, nosotros no podemos evitar que el bebé cree la personalidad. No podemos. Pero nosotros podemos ayudarle a ese niño que cree una personalidad pasiva. ¿Qué es una personalidad pasiva? Nosotros podemos enseñarle a ese niño a que desde pequeñito autoobserve sus defectos. Podemos enseñarle a ese niño desde muy pequeño que el objetivo de su existencia es autorrealizarse. Por ejemplo, podríamos decirle a un niño, mira, yo no soy tu mamá. Y el niño, no, mira, yo no soy tu mamá. Yo soy una hermana que te trajo a este mundo. Tu verdadera madre está en el interior y ella es la que te va a enseñar, te va a matar tus defectos. El papá podría decirle al niño, mire, yo no soy su papá. Simplemente soy un hermano que lo trajo a este mundo. Su verdadero padre está en su mundo interior y debes unirte con él. Entonces el niño desde pequeño como que entiende cuál es su objetivo. Y si nosotros a ese niño desde pequeño, a través del ejemplo, empezamos a guiarlo, entonces el niño empieza a crear una personalidad enfocada al despertar de la conciencia. Si el niño desde pequeño ve que nosotros en vez de estar mirando televisión, estamos meditando. Si el niño ve desde pequeño que sus padres están enseñando el conocimiento, dando conferencias. Si el niño ve desde pequeño que hay respeto, que cuando la mamá tiene ira, en vez de alborotar su ira, el niño se da cuenta que ella mata los defectos, se pone a meditar, se da cuenta que perdona. Entonces el niño va imitando todos esos comportamientos, empieza a crear unos valores que le van a ayudar en el trabajo de la obra. Si el niño ve y se le explica desde muy pequeño que no debe botar su energía, que debe matar la lujuria, y se le enseña cómo matar la lujuria, porque desde pequeño uno siente lujuria, uno siente ganas de fornicar, aunque uno ni siquiera sabe qué es eso, de masturbarse. Y si al niño desde pequeño se le orienta en eso, entonces empieza a coger unos valores. Pero todo eso depende del papá y de la mamá. Depende de cómo se comporte, de lo que el niño va a imitar del comportamiento de las personas que viven allá. Bueno, Edwin por acá nos saluda desde Cali. Hola Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches. Ingrid nos dice gracias desde Chile. Si el compañero tiene inseguridad, por ejemplo, los celos, aunque está en autoobservación, igual se manifiesta en una pequeña medida. ¿Cuál es la recomendación para la pareja en sí? Bueno, Ingrid, lo que tenemos que hacer es autoobservar. El ego, por ejemplo, los celos van a aparecer. Y si la persona está en autoobservación, entonces lo primero que va a sentir es la parte emocional, la inseguridad. Y lo correcto es, madre, mátame esta emoción. Luego en la mente uno se está imaginando a la pareja con otra persona. Madre mía, mátame este pensamiento. Me estoy tensionando, madre mía, mátame este yo. Tengo ganas de hacer algo, de llamarte, de hacer un reclamo. Madre mía, mátame este yo. Una vez nosotros eliminamos los defectos, debemos aprender a no tocarlos más. ¿Qué quiere decir eso? Sentí esa emoción, madre mía, mátame esta emoción y no pienso más en eso. No siento más en eso. O sea, como que no le doy más rienda suelta a eso. Eso se llama no identificarse. Decía el maestro Saint Germain
que nosotros no debemos tener cuidado de prestar atención a las cosas que nos queremos quitar. Simplemente las cosas llegan para que nosotros las transformemos, para que las transmutemos. Entonces uno simplemente siente los celos, madre mía, mátame este yo, y no le preste más atención a ese pensamiento. Siente ganas de llorar, madre mía, mátame este chillón, y no me identifico más con el deseo de llorar, de manipular a través del llanto, de la tristeza. Me quiero morir, dice un pensamiento, madre mía, mátame este yo que se quiere morir, de una vez lo mato, listo. Y no le presto más atención a esa situación. Eso sería lo correcto y lo que debemos hacer en el trabajo de la muerte en marcha. Después de eso, lo correcto es hacer el ejercicio de la meditación. Entonces empezamos a hacer el ejercicio de meditar, empezamos a estudiar el yo obsesivo, empezamos a estudiar el yo de los celos, empezamos a romper los conceptos de propiedad, que nosotros sufrimos porque pensamos que la pareja es de nosotros. Y lo cierto es que la pareja no es de nosotros, la pareja es libre. Ella puede meterse con quien quiera, aunque el día que lo haga vamos a terminar, pero ella es libre de hacer lo que quiere. ¿Listo? Y de pensar y hablar con quien quiera. Nosotros tenemos que aprender a respetar eso. Tenemos que aprender a matar el yo de los celos. Lo cierto es que los celos matan el amor. Entonces hay que trabajar. El resultado de trabajar el yo de los celos es la seguridad y la libertad, porque es que uno está esclavo a la felicidad, a las demás personas. Uno cree que si esa persona se va, uno se muere, y verdaderamente ahí uno está esclavo a un capricho. Entonces uno mata esos yoes de lujuria y se siente bien, se siente tranquilo, empieza a entender para qué es que es la pareja. Bueno, Oliver por acá nos dice, Leo, otra pregunta, fuera del tema, soñar que una persona nos ataca con un garfio, esto se trata de un mago negro. De un mago negro, si yo estoy haciendo mi protección, ¿por qué se da esto? Bueno, Oliver, te quiero comentar que sí, puede ser como un garfio, puede ser un pirata, pero más que un mago negro externo, te pueden estar mostrando que alguien físicamente va a venir a atacarte o a hacerte dudar sobre el conocimiento. Es lo primero que tienes que analizar. Segundo, tienes que estudiar la infraconsciencia. ¿Qué es la infraconsciencia? Lo que hablábamos en la conferencia. Son yoes o errores que nosotros cometemos a voluntad y sabiendo que están mal, los queremos seguir haciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos esos comportamientos de infraconsciencia, empezamos a soñarnos con brujas, con magos negros o hasta con esos piratas. Ahora, si es como tipo pirata, alguien con un garfio como tipo pirata, eso está en el sexo. Entonces tienes que revisar posiblemente qué errores o qué yoes de forma infraconsciente nosotros estamos alimentando. Te recuerdo, infraconsciente, vuelvo y lo repito, son yoes que sabemos que están mal, pero aún así queremos seguir alimentando. Bueno, María Canales dice, Leo, ¿por qué siempre uno se pregunta a qué he venido a este mundo? Cuando se está sufriendo en este mundo antes de llegar a este conocimiento. Bueno, son muchas razones y eso también tiene que ver con el conocimiento, porque fíjate que cuando uno está en esas situaciones antes detrás del conocimiento, en el caso de las cosas que a mí más me hacían sufrir era el por qué, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué? ¿Sí? Y eso es porque el 3% estaba buscando el camino, estaba en la senda. Una de las cosas que más lo ayuda a comprender y a salir de ese vacío es la comprensión de la ley del karma. ¿Cierto? Porque cuando uno está sufriendo, por ejemplo, a uno alguien que uno quiere mucho le es infiel a uno, y uno empieza a estudiar, pero ¿por qué? Y si uno no tiene las bases de la comprensión sobre la ley del karma, pues uno dice ¿por qué? Y ve la vida como injusta. Pero ya comprendiendo la conferencia de la ley del karma, que es una conferencia muy bonita, es cuando uno empieza a reflexionar, espere, ¿y por qué? Entonces uno dice, espere, es que yo cuando estaba en el colegio jugué con los sentimientos de tantas personas,
a esta novia le puse los cachos, a esta que no quise mucho, también la cachoneé varias veces. Entonces ahí uno empieza a analizar el por qué. Y como cuando no tenemos este conocimiento, no conocemos sobre esa ley del karma, entonces no lo entendemos. Pero ya estando en el conocimiento, pues uno sufre y ya uno puede llegar a comprender las razones y puede llegar a solucionarlo. Bueno, la sociedad está diseñada para dormirnos la conciencia. Sí, Verónica, completamente. Desde que nacimos, desde pequeños, los papás nos van fascinando con la tecnología, luego con el estudio, con la política, con el fútbol, con la moda, con los juguetes. Todo está diseñado para dormirnos la conciencia. Bueno, muchas gracias por la explicación. Bueno, José. Limari nos dice saludos, buenas tardes desde Morelia, Michoacán, México. Muchas gracias por los aportes. No, Limari, a ti, muchas gracias por estar acá con nosotros. La flor de vainilla por acá nos saluda y nos dice buenas noches, Leo. Cuando vemos en el astral animales que sabemos se relacionan con ciertos defectos, ahí no podemos pedir muerte. Claro que sí, si estás consciente puedes pedir muerte de una vez. Solo con lo que se está manifestando dentro de nosotros como pensamientos, deseos y emociones, sí, flor de vainilla, así es. Puedes pedir muerte de una vez. Y eso luego ya lo bajas al físico y lo interpretas como me está mostrando este yo y tengo que terminar de trabajarlo. ¿Listo? Entonces sí, claro que sí, puedes seguir pidiendo muerte en el mundo astral. Bueno, Verónica nos dice, me parecía mi hijo a la edad de 2 años y medio, se anticipaba a lo que quería su hermano de 6 meses. Eso me llamaba la atención, ahora lo entiendo, gracias. Sí, Verónica, efectivamente tenía la conciencia despierta. Cosas que no sabemos nosotros. Lamentablemente nosotros vemos a los niños como indefensos, como bobos, pero la verdad es que son unos maestros terribles. Bueno, Stuart nos saluda y nos dice, hola, saludos, buenas, disculpe, ¿de qué trata el tema de ahora? Bueno, mira, Stuart, esta conferencia se llama El método para el despertar de la conciencia. Hoy explicamos cuál es el método para despertar nuestra conciencia y para liberar la conciencia que está atrapada en el ego. Si quieres tener un poquito más de información, recuerda que puedes retroceder un poco la conferencia y puedes mirarla desde el inicio. ¿Listo? Bueno, José Luis nos dice una pregunta. ¿Por qué se siente tanto apego, especialmente a las mujeres? Por el apego al yo del orgasmo, por el apego al yo fornicario, por el apego al yo perro. Entonces hay que estudiar esos yoes de lujuria. Cuando tú estudias ese apego, entonces al matar el yo del orgasmo, al matar al yo fornicario, al matar el apego a... Hay un yo que es importante estudiar que se llama el yo prototipo. Entonces esos apegos se convierten en una virtud que se llama castidad, que es el primero que todo el deseo de no botar más la energía, de valorar la energía, y así vas a poder enamorarte, porque si no se utiliza adecuadamente la sexualidad, si uno no se enamora verdaderamente de la pareja, no en busca de un placer, sino en busca de algo espiritual, entonces no vamos a poder avanzar espiritualmente. Entonces sí, hay que estudiar esos yoes, hay que estudiar esos yoes de lujuria. Bueno, Joana Fajardo nos dice, buenas noches, Leo. Cuando se ha estado trabajando en estos aspectos de la ira y después de un tiempo, este efecto inactivo, porque llega un momento donde reacciona con más fuerza y en ese momento de acción no se recuerda la autoobservación. Entonces, la autoobservación. Entonces, se ha tratado correctamente ya que el defecto solo estaba en reposo. Bueno, Joana, sí. Lo que sucede es que tú tienes que ver que todos los yoes son animalitos y son inteligentes. Entonces tú empiezas a trabajar un yo de la ira, por ejemplo en el caso que estamos hablando, y el yo, cuando ve que tú lo estás eliminando, él se esconde. Y por eso está muy relacionado con la traición, ¿no? Él se esconde y él está esperando el momento exacto para atacar.
y cuando ataca, pues él sale con más fuerza porque tiene hambre, ya que no los ha alimentado en un tiempo determinado. Pero por eso es tan importante la autoobservación. O sea, no es tanto que no se recuerde la autoobservación, sino que no, bajamos la guardia. Lo importante es aprender de ese proceso, aprender cuál fue el detalle que hizo que detonáramos de esa forma, porque de pronto lo trabajamos, por ejemplo, trabajamos la ira por la impaciencia, trabajamos la ira por la crítica, trabajamos la ira por el yo mandón, el yo tirano, que quiero obligar a los demás que hagan o se comporten o se vistan como yo quiera. Entonces lo trabajamos por ese lado, pero de pronto no lo trabajamos por el lado del orgullo. Entonces, él vino, nos atacó por otro lado que no nos habíamos analizado, que por ejemplo el orgullo, nos dieron el orgullo y eso nos hizo reaccionar con ira, un ejemplo. Entonces ya lo estudiamos, lo matamos y sabemos que por ese lado no nos va a volver no se va a volver a manifestar. Entonces cuando tú haces esos estudios, empiezas a comprender las estrategias del yo. Y así lo vamos a ir matando. Recuerda que cada vez que vas matando los yoes, se van recuperando las virtudes, como lo hablábamos en el método de la conciencia subjetiva. Y esas virtudes te van ayudando en la autoobservación, te van dando voluntad, te van dando sabiduría para irte en contra del mismo yo. Bueno, José por acá nos saluda, nos dice José Aldaid y nos dice: ¿a qué se debe que en una meditación reflexiva escuche muchísimas voces, tantas que no se escuche nada claro, solamente murmullos, tanto hasta el punto que se siente una emoción tan fuerte que provoca taticardia? Bueno, José, tienes que mirar que ya es un proceso que está muy relacionado con el paso para entrar al mundo de los sueños. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando tú estás a punto de entrar al desdoblamiento astral, los yoes empiezan a retirarse del cuerpo físico. Y tu psiquis también va a entrar al mundo astral. En ese proceso de entrar al mundo astral, tú vas a empezar a escuchar todas las voces de los yoes, cómo te hablan, cómo te dicen, cómo bla 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 bla, y son cosas que ni siquiera coordinen, simplemente son voces. Y eso se da porque estás a punto, o los yoes están a punto de entrar al mundo astral, entonces por eso se escuchan todas esas voces. ¿Listo? Bueno, si tú estás en el proceso de que no estás a punto de dormirte, sino estás tranquilo, cierras los ojos y empiezas a escuchar todas esas voces, es porque has fabricado muchos yoes y te lo están haciendo saber. Hay un desequilibrio en la parte mental. ¿Cómo se fabrican todos los yoes? Recuerda que cada vez que se llega a un orgasmo o a una eyaculación, se crean casi 8 millones de yoes. Y después esos yoes los escuchamos así como tú lo estás diciendo. Entonces ahí te están mostrando la cantidad de yoes que tienes. Pero bueno, la idea es que mientras estés en vigilia, estés cogiendo y vas pidiendo muerte. Los estás viendo y vas pidiendo muerte. Trata de no alimentar mucho el intelecto. Más bien trata de estar siempre en la mente en silencio. Y eso te va a ayudar a encontrar un poquito más de paz en la parte mental. Bueno, Carmen nos saluda y nos dice gracias. Roxana nos dice gracias, Leo, una conferencia muy útil. Bueno, Roxana, gracias a ti. Muchas gracias. Creí que era karma. No, José, son los yoes de la lujuria que uno tiene. Hay que trabajarlos. Si los trabajamos, nos vamos a volver muy fieles. Y vamos a respetar el sexo y vamos a respetar la obra. Bueno, Kechi Indiana nos dice buenas noches, Leo. El yo, doña Inés, ¿podrías explicarlos? ¿Es el Casanova o Don Juan en la mujer? Bueno, lo que pasa es que el Casanova es uno y el Juan Tenorio es otro. Bueno, pero hablemos del Doña Inés. El yo, Doña Inés en la mujer es el yo que le gusta, es un yo de la seducción. Es un yo que le gusta a la mujer seducir y enamorar a un hombre prácticamente a primera vista. Busca tener una relación con él de una sola noche o de un solo día, y una vez tiene relaciones sexuales con él,
entonces pierde todo interés en él y luego va y busca a otro hombre con el cual pueda seducir. Esos yoes, por ejemplo, los encontramos actualmente cuando, por ejemplo, una mujer o un hombre sale a una fiesta, sale a un bar, habla con alguien, se gustan, se seducen entre los dos, o ella lo seduce más, tienen una relación sexual y adiós. Al otro día no quiere nada serio. Esa es una de las características del yo, doña Inés. Simplemente quiere tener algo con alguien y ya, y no más, un pequeño romance y nada serio. Ese es el yo, doña Inés. Y en el varón es igual, pero en el caso del varón se llama el yo Juan Tenorio, que es un yo seductor. Bueno, Verónica nos dice, cuando se está trabajando en la muerte en marcha y se queda en blanco, no me queda más que eliminar el yo que me borró y me deja sin recordar. ¿Es un método de defensa de los yoes? Sí, sí, mira que hay veces donde uno, y tienes que autoobservarte un poquito más, porque cuando sientes que la mente te quedó en blanco, puedes darte cuenta que de pronto empiezan a aparecer ya no como pensamientos, sino como sensaciones, como por ejemplo, ay, ya no veo yoes, entonces ahí hay una angustia, ¿sí la ves? Entonces ahí, madre mía, mátame este yo, ¿sí? Uy, como que ya maté todo el ego, uy, madre mía, mátame este yo. Entonces ahí tú agudizas y te vas a dar cuenta que posiblemente hay una tensión o una sensación. Y como tú lo dices, verdaderamente es una defensa del yo. Nos hace pensar que ya listo, que ya no hay yoes, pero uno mata eso y sale toda la diablera que por ahí está escondida. Bueno, Edwin nos dice, hola Leo, he sabido de personas que despiertan en el mal y para el mal. ¿Cómo se evita este despertar negativo? ¿Qué casos conoces? Bueno, conozco varios, Edwin, pero bueno, lo importante es cómo evitar caer en el mal. Bueno, lo primero es trabajar la muerte, o sea, practicar y lograr la castidad. Si no logramos la castidad rápido, les recuerdo que la castidad es tener control ya en el sexo. Si no se logra el control en el sexo rápido, lamentablemente vamos a terminar volviéndonos magos negros. Esa es una cosa. Segundo, la mayoría de las personas que caen en el mal, estando en estos conocimientos, es porque tienen un estado de odio, un estado de resentimiento que puede ser hacia el ser o hacia algún compañero. Y si no se trabaja ese estado psicológico, lamentablemente se termina cayendo en el mal y se termina despertando en el mal. Entonces hay que estudiar el odio. Tenemos que entender que hay que aprender a perdonar, hay que trabajar la soberbia hacia el propio ser. Ahora, otra forma de caer en el mal está muy relacionada con el pseudoesoterismo. Si nosotros tenemos esos conocimientos y nos dedicamos a despertar poderes, a buscar llenarnos de mitomanía, que es otro detalle, queremos que muchas personas nos sigan, que la gente nos haga caso, que nos reconozcan, entonces esos detallitos nos van haciendo poco a poco despertar en el mal. Entonces, todo eso se soluciona si empezamos a coger un conocimiento práctico, si empezamos a autoobservarnos, empezamos a lograr la castidad, empezamos a descubrir todos esos detalles de la mitomanía, del pseudoesoterismo, de querer despertar poderes, de ese delirio de grandeza, y bueno, y ahí poco a poco nosotros vamos a ir solucionando todo eso. Bueno, José Castillo nos dice, hola, buenas tardes, gracias por el video. No, José, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. José Adail nos dice, gracias, Leo. Bueno, gracias, José. Leonel nos dice, profe, o sea que las personas son independientes y no dependientes de otros semejantes. Bueno, esa es la idea. La idea es que nosotros seamos independientes y no dependamos de los demás, ni dependamos del amor de los demás, ni dependamos de la aprobación de los demás, ¿no? Nosotros tenemos que ser libres. Es que si no somos libres no nos podemos autorrealizar. ¿Sí me entiendes? Y con esto no quiero que nos volvamos como odiosos con las demás personas, sino que tenemos que ser libres.
La necesidad de afecto, hay que matar esa necesidad de afecto. ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué necesitamos afectos? Pues encontraremos vacíos emocionales, estados de inferioridad, traumas, los solucionamos y listo. Vamos haciendo el trabajo. Bueno, dice, ¿de qué forma rechaza nuestra alma algo que no es para nosotros? Eh, lo que pasa, José, es que hay una ley que se llama la ley de la recurrencia. Entonces, si tú tienes recurrencias y compromisos con determinadas almas o con determinadas personas, entonces tu alma las atrae para que se den esas recurrencias y esas citas y puedan cometer los errores que tienen que cometer. Pero si esas almas, como tú lo llamas, no tienen recurrencia, entonces no se van a traer. Te invito, José, a que entres a nuestro canal de conferencias Conocimiento a sí mismo y revises la conferencia. Ah, bueno, mira, acá te la voy a dejar. Espérame un segundito. Acá hago una cosa pequeña. Ok. Mira, acá en este canal de Conocimiento a sí mismo en vivo, tú por ejemplo puedes entrar acá en... Ah, bueno, sí, mira, acá está en la lista de conferencias fase A y buscas la conferencia número 12, que es retorno y recurrencia. Mira, acá la vas a encontrar. Y ahí vas a entender mucho mejor eso que tú hablabas sobre la atracción de las almas, que en el fondo no es nada más que la ley del retorno y la ley de la recurrencia. ¿Listo? Entonces, para que de pronto lo revises en nuestro canal de YouTube de Conocimiento de sí mismo en vivo. Bueno, bueno, Jacqueline nos dice gracias. Jonathan nos dice cuáles serían los tres últimos defectos de la lujuria a eliminar para matar al yo fornicario. Los tres últimos, no te lo podría decir porque son los yoes, no te lo podría decir porque no los conozco. La razón es que esos tres últimos yoes de los que tú hablabas se eliminan en la segunda montaña y los tendría que matar el Cristo. ¿Listo? Y para ya llegar a esas instancias ya se va a haber matado el adulterio, ya se va a haber matado el yo de la fornicación, el del orgasmo. eh, pero bueno, si ya estamos hablando en esta etapa del camino, para matar al yo fornicario, hay unos yoes fuertes que tenemos que matar, que es el yo masturbador. Ese es un detalle grandísimo. Está el yo incubo, que esa es una de las bases de la fornicación, que utiliza la imaginación, proyecta a alguien o a una mujer o a algo y derrama la energía sexual. Está el yo masturbador, el yo masturbador, está el yo incubo y el yo homosexual. Cuando tú matas esos yoes en su totalidad, estás en segunda iniciación de misterios mayores y logras la castidad completa. Mataste al yo fornicario sexual. Luego ya están los otros yoes fornicarios en los otros centros. Bueno, Joana nos dice, ¿por qué en sueños te mandan a enfrentarte a tus propios demonios? ¿Es algún avance o al contrario, también se debe sacar aprendizaje? Bueno, si en el astral te mandan a matar unos yoes, te están diciendo que apenas te despiertas, tienes que empezar a hacer unos estudios de meditación determinados. Si son monstruos, son yoes de la ira por lo general. Entonces se están mostrando desde que te levantas que tienes que empezar a hacer un estudio fuerte sobre esos yoes. Entonces, por lo general, te están mostrando que hay que hacer ese ejercicio. Si tú te lanzas contra ellos en el mundo astral, significa que tienes voluntad para vencerlos. Si al contrario te mandan a matar esos yoes y tú huyes o tienes miedo de enfrentarlos, te están mostrando que tienes apego a esos yoes. Pero es un ejercicio, un proceso de muerte psicológica. Bueno, Fabio Alexander nos dice, excelente tema, gracias, bro. Bueno, mano, gracias a ti por acompañarnos. Joana nos dice, muchas gracias, Leo, por sus respuestas. No, Joana, a ti. José nos dice, muchas gracias por todo. No, José, a ti. Y recuerden a las personas nuevas, si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, en la descripción, aquí abajo del video, pueden entrar al link que los va a dirigir
a los grupos de WhatsApp, por si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, donde vamos a enviar el material complementario a esta conferencia y de todas las conferencias que vamos a ir explicando. ¿Cómo se elimina el yo subcubo? Bueno, Jonathan, para eliminar el subcubo hay que empezar a estudiar el yo masturbador. La realidad es esa. ¿Por qué el yo masturbador? Porque el subcubo son todos los procesos de imaginación subconsciente, sí, subconsciente, podríamos decirlo así, que se tuvieron cuando la persona se masturbaba. Y uno tiene que matar todas esas escenas de lascivia. Te pongo un ejemplo, una persona se masturbaba y mientras se masturbaba imaginaba a determinada mujer. Ese proceso imaginativo de esa mujer es el subcubo. Entonces tienes que empezar a estudiar todas esas escenas de masturbación, de todas las cosas que uno se imaginó, porque cuando empiezas a hacer esos estudios empiezas a darte cuenta que tú sentías lo que sentía esa mujer imaginativa, o sea que tú te estabas volviendo en esa mujer. Por eso el yo subcubo hace que el varón se vuelva homosexual. Entonces, no hay otro camino que empezar a estudiar eso. Y posterior, empiezas a estudiar todo lo que es la imaginación mecánica, de tratar de imaginar lo que determinada mujer está pensando o sintiendo. Todo eso hace parte del sucubo. Es un detalle el yo homosexual. Y bueno, ahí vas a ir estudiándolo y eso lo vas a ir estudiando tanto en marcha como en la meditación. Cuando empiezas a estudiar el yo subcubo, entonces logras controlar los esfínteres. El yo subcubo también está muy relacionado con la eyaculación precoz, con el yo de las poluciones. Pero bueno, ese es un trabajo fuerte que ya cada uno debe ir haciendo. Bueno, Verónica nos dice muchas gracias, James nos dice muchas gracias, Pablo nos dice gracias, Leo, por la conferencia. No, gracias a todos ustedes. Les recuerdo que en contados instantes, bueno, a las 9, vamos a estar enviando los links para las prácticas guiadas por si nos quieren acompañar en los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo, que tengan una buena noche. Hasta pronto.